Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema de la regeneración. Nada más como paréntesis, la semana pasada hicimos un video del tema No te preocupes, y yo veo que es muy importante el tema, ya que el Señor Espíritu Santo le dio continuidad en el tema del jueves de nuestro Padre Espiritual. Habló, sobreabundó alrededor de lo mismo. Entonces yo veo que es mover del Espíritu Santo, por lo tanto voy a reeditarlo porque lo estuve checando y hay algunas cosas que por audio se pierden, no se alcanza a escuchar bien. Entonces vamos a reeditarlo, pues es importante el tema y no quiero que se pierda nada. Pero bueno, hoy vamos a empezar. Y bueno, dice la palabra de Dios, nuestro tema, la regeneración. Dice la palabra en Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Padre bendito, le damos toda la gloria y la honra. Le doy gracias por este tiempo, por la oportunidad y privilegio de poder compartir esta palabra, de llevarla a las personas que tienen sed y hambre de usted, Padre bendito, de su palabra, Padre. Y yo le pido, Señor, que sea de renovación, de transformación y de bendición para la gente, Señor, que sea de exhortación, de consolación y de edificación, Señor bendito. Y que, Señor Espíritu Santo, como siempre yo me hago pequeño para que usted se haga grande y, Señor, nos lleve a toda verdad. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Pongo en sus manos este tiempo a las personas que van a ver este video, y todo esto se lo oro en nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como les decía, estamos en el tema de la regeneración, y en el sentido de Genao, aquí habla que no nacieron de carne ni de sangre, ni de la voluntad de un hombre, de un hombre, sino de Dios. No es de carne ni de sangre. La regeneración no es de carne ni sangre. En el sentido Genao, enfatiza por sí mismo que esta obra, originando una vida nueva, procede únicamente de Dios, quien llega a ser el padre de una nueva familia espiritual, los cuales, los nuevos hijos, no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, de la sustancia de Dios. Juan 1:13, que es lo que leemos, que no nacieron de carne, ni de voluntad de sangre, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En Juan 3, el adjetivo anoten puede significar nuevo o de arriba, siendo en todo caso la obra específica del Espíritu Santo, el vivificador. Vemos en Efesios 2, dice, y Él nos da vida a vosotros, nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Y bueno, vemos que aquí el Efesios 2:1 al 3 presenta un diagnóstico sombrío del hombre caído, quien, llevado por influencias satánicas, es hijo de ira y muerto espiritualmente a causa de sus delitos. Muerto, obviamente, es una figura más de las muchas que subrayan la incapacidad del hombre caído para buscar una nueva forma de vida por medio de esfuerzos propios. Ha de ser obra de Dios, añadiendo Pablo esta declaración: empero, Dios, siendo rico en misericordia, por su mucho amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y Él nos resucitó. Esto está en Efesios, continuando lo que estábamos leyendo de Efesios. Bueno, Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Amén. Nos responderá discurrir más por sobre los medios que emplea Dios al concedernos su vida, pero por el momento es necesario que aprendamos que los hombres en manera alguna pueden procurarse para sí la vida eterna, como lo decíamos, diciendo los teólogos que la obra es monergista, o sea, quiere decir esto que solo Dios opera en ella. Pedro, como Pablo, en esta parte que estamos leyendo, identifica la fuente de esta vida con la resurrección. Eso lo vemos en 1 Pedro 1 al 3. Dice 1 Pedro 1 al 3, dice: a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas, dice, elegidos previamente. Entonces, por la resurrección, amén, para obedecer a Cristo, por la sangre de Cristo, obviamente la resurrección. Según Juan
16, 8 al 11, dice la palabra en Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En el Espíritu es el Espíritu Santo, entonces vemos según esta escritura que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de los hombres de su pecado y de los grandes hechos de justicia y de juicio. De igual forma, es el mismo Espíritu el que despierta el sentido de necesidad espiritual en el hombre. Él también presenta a Cristo a la visión espiritual de los hombres con el fin de despertar la fe en aquel que se humilla delante del Señor. El hombre podrá tener muy buenos sentimientos en la esfera de sus actividades humanas, podrá tener buenas intenciones, pero ya hemos visto en Tito capítulo 3 que obras de justicia no se pueden conseguir, no pueden darnos la regeneración ni la justificación. Eso ya lo vimos en la parte en el estudio de la justificación. Todo procede de la gracia de Dios. Todo se funda sobre la persona y la obra de Cristo y todo se vitaliza por el Espíritu Santo. Con todo, la postura del hombre que se regenera no es totalmente pasiva, porque Cran declara muy certeramente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. No es posible recibir a un huésped con absoluta pasividad toda la obra divina, pero como hemos visto en otros estudios, al hombre, si ha de ser hombre, se le concede la tremenda responsabilidad de poder decir que no a Dios. O sea, tiene derecho a decirle no, pero de ahí viene su responsabilidad moral y su culpabilidad extrema si rechaza al Hijo. Por eso lo vemos en Juan 3:18. Juan 3:18 dice la palabra de Dios: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Amén. No podemos aceptar, pues, la proposición que viene en el libro de Systematic Theology, la página 465 de Berkhoff. La regeneración es una obra creadora de Dios, por lo que exige que el hombre sea puramente pasivo, ya que no hay lugar para la cooperación humana. Esta definición de la escuela reformada calvinista se relaciona con su doctrina de la elección, pues sus enseñadores creen ver en las escrituras que solamente los elegidos por decreto soberano y secreto de Dios reciben la gracia para ser salvos, siendo preferidas a las demás almas porque se les niega esa gracia. Por la falsa lógica de este sistema, el alma muerta no puede recibir la palabra de Dios hasta que se haya producido en ella una regeneración secreta que la capacita para responder a la predicación del Evangelio. Esto ocurre solo en caso de los elegidos, según la reforma calvinista. Pero si esto fuera verdad, todas las invitaciones y reprensiones de la Biblia se vuelven en punzante ironía. Pues ¿cómo había de llamar Cristo a los pecadores diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, si solo aquellos que han recibido la gracia por decreto divino podrían responder? ¿Y por qué representar a Dios reprendiendo a Israel por medio de la gráfica expresión: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor? Eso lo vemos en Romanos 10:21 y en Isaías 65:2. Dice la palabra en Romanos 10:21. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Bueno, si ellos no han recibido la regeneración, ¿por qué les estaría reprendiendo? ¿Por qué los reprendería? En el 65, en Isaías 65, dice: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Entonces, si la regeneración viene solamente cuando le busco, ¿cómo voy a preguntar y cómo le voy a buscar? Dije: heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus sentimientos. Si no podían acudir a los brazos extendidos de amor, ¿cómo podían responderle al Señor? La totalidad de la obra de Dios
sí, monergista realmente, ya lo hablamos, pero la recepción de ella corresponde al hombre, que no adquiere méritos por recibir el don de Dios, sino por el contrario, confiesa por su actitud que nada tiene aparte de la provisión de la gracia de Dios. Y vemos entonces el ejemplo de Nicodemo, lo vemos en Juan, capítulo 3, del 1 al 21, dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Respondiendo, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Amén. En este ya muy conocido pasaje, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones en diferentes vertientes, el verbo genao se halla en los versículos 3 y 4, dos veces. En el 5 y 6, dos veces. Y en el 7 y 8. Y aparte de la pregunta de Nicodemo, que consta en el versículo 4, siempre en boca del Maestro Divino. Por algo, el pasaje, si se dan cuenta, entonces son 6 veces en boca del Señor Jesucristo y una en boca de Nicodemo. 7 es número perfecto. Amén. 6 es número de hombre. Es muy aleccionador que Jesús diera la lección a Nicodemo, precisamente siendo como era. Él era un célebre maestro en las escuelas rabínicas de Israel, era un fariseo que conocía de la escritura. Este teólogo, además era un teólogo, había llegado a comprender lo que comprendían muy pocos israelitas de aquel tiempo, que Jesús era maestro venido de Dios, ya que las señales que hacía probaban muy claramente que Dios estaba con él. Eso lo vemos en Juan 3, del 1 al 12, dice Juan 3 del 1 al 12. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, y bueno, termina siendo, termina diciendo en el 12, que es lo más, la parte importante: si os has hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? O sea, finalmente Nicodemo podía conocer mucho de la palabra, pero él mismo, Nicodemo, declara, entiende, por eso lo fue a buscar. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él lo entendió, pero aún a pesar de la declaración que hace este Nicodemo, y además de la simpatía y el aprecio que le muestra, el maestro le corta sus expresiones totalmente, afirmando: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, anocen, no puede ver el reino de Dios. Eso se lo responde en el versículo 3. El ministerio del Señor Jesucristo, aprobado por las señales que Dios le dice que realice, constituía un tema de importancia fundamental, pero aquí se trata del hombre Nicodemo, quien estaba en busca de Jesús, y sobraba toda la teología antigua y nueva que él pudiera haber leído y que no comprendiera que
porque no comprendía más bien que lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido de espíritu, espíritu es, de donde surgía la necesidad de nacer de nuevo. Referencias al nuevo nacimiento de Israel como nación debieran haber preparado a Nicodemo para alguna comprensión del mismo principio que se aplica, que ese mismo principio que se aplica a una nación, se aplica a un individuo. El principio que vemos en Ezequiel 36, que dice: porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos, pues vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Dios: en aquel día yo os limpié de todas vuestras iniquidades. Haré, en el día que yo, os limpio de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada y en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa, y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas y desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Y continúa diciendo en el capítulo 37: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu el Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré crecer carne sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí había tendones sobre ellos, y creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así dice el Señor, ve de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, de estos muertos, y vivirán. Y profeticé con él, como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y te llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y pondré en vuestra tierra, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Vemos que, si lo analizamos, de hecho sí está hablando de la nación, pero también está hablando del individuo, pero no lo veía. Acostumbrado al legalismo de su sistema, tardaba en comprender la necesidad de vida desde arriba, que fuese espiritual, en contraste totalmente con lo que vemos en lo que él había aprendido, con lo carnal. Lo que aquí significa el proceso natural de la generación, abarcando quizá todo el sistema religioso que no se mueve por el poder del Espíritu Santo. No nos quejemos de Nicodemo, pues él le ve con ansia de entender y por fin llegó a identificarse plenamente con Cristo. Es que el maestro enseñaba verdad desde arriba, como el único testigo capaz para hacerlo. Por lógica, era comprensible que aún el más teólogo, el más fariseo, el más entendido, no entendiera y tuviera necesidad de que Jesús le enseñara, porque la comprensión humana no alcanza a
cosa tan excelsa hasta recibir la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, según las distintas etapas de la revelación divina. ¿Y cuál es ese proceso entonces de nuevo nacimiento? Entonces, retomamos que la obra de la regeneración es de Dios, subrayándose la operación del Espíritu Santo. El vivificador Nicodemo, por medio de los pasajes que ya citamos de Ezequiel, habría podido comprender la soberanía de Dios, quien declara su palabra, llamando al Espíritu Santo comparado con el viento para hacerla eficaz, que de hecho sabemos que la palabra Ruach también nos lleva a viento y Espíritu Santo. Por estos medios, una nación muerta vuelve a vivir, Ezequiel 37, que ya lo leímos, hallándose los mismos conceptos en Juan 3, en cuanto al individuo que ha de renacer si quiere entrar y aún ver el reino de Dios. Pero vemos que si analizamos a la luz del Espíritu Santo, Ezequiel 36 y 37, toda la porción que leímos, pues se está hablando también del individuo, del agua y del espíritu, Juan 3:5. Predomina entonces el concepto de la nueva vida que surge de la operación del Espíritu Santo, y a la luz del tema hemos de entender a la mención del agua que dice en el versículo 5, que ha dado lugar a mucha discusión. Excluimos como antibíblica la idea de la regeneración bautismal. Para ello basta el énfasis sobre la obra del Espíritu y la fe del individuo en este pasaje, y quedamos con dos posibilidades, pensando en lo que Nicodemo podía entender entonces de la fecha de la conversación. Juan Bautista bautizaba por medio del agua como señal de arrepentimiento, y a este primer paso de confesión de pecado hubo que añadirse la obra interna del Espíritu Santo. Y B, en la frase que dice exudados kai nemautos, la conjunción kai viene a tener sentido explicativo como en varios contextos del Nuevo Testamento, y en el caso neumatos da el sentido de la figura del agua aún del Espíritu. La última sugerencia tiene la virtud de concordar con el sentido de que se da frecuentemente a la figura del agua, o sea, el poder vivificador del Espíritu Santo. Claro, ya explicamos esa parte de que sí es necesario el bautismo, pero no es la regeneración, no es el bautismo el que me produce regeneración, ya lo explicamos. Algunos expositores notan que en Efesios 5:26 el lavamiento de agua equivale a la palabra, creyendo que el agua es figura de la palabra. En Juan 3:5, perdón. En esta interpretación concuerda bien con 1 Pedro 1:23-25, pero no es posible pensar que agua simplemente corresponde figurativamente a la palabra en las escrituras, pues más frecuentemente equivale al espíritu mismo. Vemos que Efesios, a la letra 5:26, dice, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y luego Pedro 1:23-25, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cesa la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Y bueno, entendiendo esto, vemos que el bautismo es la consecuencia de la regeneración, tanto como lo hablábamos ahorita también, al respecto de el que yo pueda tener un entendimiento, y entonces viene la decisión porque si yo no tengo un entendimiento, ¿cómo voy a decidir bautizarme si yo no entiendo lo que estoy haciendo? Por eso muchos que se han decidido bautizar y lo han hecho sin entendimiento lo vuelven a hacer, al igual que su oración de fe. Tenemos que hacerlo con entendimiento. Hay un solo bautismo, pero no sirve el bautismo cuando yo no tengo entendimiento de lo que estoy haciendo. Entonces, la obra y la fe en Cristo, en Juan, en el capítulo 3, versículo 15, ensalza gramaticalmente con los versículos precedentes, explicando cómo se recibe la vida eterna, tema que no sería posible aparte de la obra redentora de Cristo. Esta se ilustra por la manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, siendo necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como ofrenda por el pecado, de modo en que los israelitas se salvaban de la mordedura de las serpientes por la mirada de fe. Así todo aquel que cree en el Hijo tendrá la vida eterna que tiene su principio en la experiencia personal del creyente cuando nace de nuevo. Todo aquel que cree recibe la vida eterna, pero hay quienes aman las tinieblas más que la luz, perdiéndose porque rechazan al Hijo. Eso lo vemos en Juan 3:16-21. Y bueno, pues hasta aquí terminamos la parte de Juan, y para la siguiente ocasión vamos a ver
algunas enseñanzas de Pedro y bueno, de Pablo, pero principalmente de Pedro, de las enseñanzas de Pablo respecto a la semilla de la palabra y la regeneración. Bueno, pues hasta aquí vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias por poder compartir. Padre, le pido que sea claro lo que se está exponiendo y que sea entendido para el corazón humano. Le pido que el Señor Espíritu Santo les dé revelación en cuanto a lo que estamos hablando para que podamos entenderlo cabalmente, Padre bendito. Pues esto, aunque parece difícil, no lo es, pero además es necesario, son doctrinas básicas, Padre bendito, que todo cristiano debería entender y que les cuesta y que no es de sorprender, porque si un teólogo como Nicodemo no lo podía entender y le tuvo que ser explicado por el Señor Jesucristo, pues obviamente todos los demás que podemos esperar necesitamos que nos sea explicado. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, bendigo a las personas que van a ver este video y gracias, Padre, por esto, y me pongo en sus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos esta parte. Todavía falta, todavía no terminamos el tema de la regeneración. Y bueno, pues como siempre, bendigo sus vidas, bendigo esta semana que vamos iniciando y que ojalá que el Señor Espíritu Santo les haga caminar en esta revelación. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir la palabra para que otros también puedan recibir esta bendición. Y bueno, pues que me regalen un comentario. Yo estaré contestando todos los comentarios que pongan. Le doy la gloria a Dios y nos vemos a la próxima. Chao.